La música mexicana se tiñe de luto. No es una frase ligera, es el eco de una tragedia que sacudió al país entero. En los corridos que contaban historias de poder y peligro, hoy se escribe una nueva estrofa, teñida de sangre y silencio. Con rasgos orientales, rifles alemanes y pocas palabras, así describían a quienes lo rodeaban en vida. Pero lo que nadie esperaba era que el propio nombre de Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño, se convirtiera en sinónimo de pérdida y misterio. El 19 de agosto, una fecha que quedará marcada para siempre en el regional mexicano, la noticia corrió como pólvora. Ernesto ha sido asesinado. En segundos, lo que comenzó como un rumor en redes sociales se transformó en un hecho devastador, confirmado por múltiples fuentes. Las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Se trató de una venganza? ¿Un ajuste de cuentas que llevaba tiempo gestándose? ¿O un golpe que buscaba enviar un mensaje más allá de la música? Lo cierto es que México entero se detuvo por un instante, y miles de fanáticos sintieron ese vacío que deja la partida inesperada de un ídolo. Lo que sigue es la reconstrucción de un crimen que no solo apagó una voz, sino que dejó al descubierto las sombras que persiguen al género regional. Antes de continuar, déjame preguntarte a ti, que estás viendo este video. ¿Ya conocías la trayectoria de Ernesto Barajas? Cuéntame en los comentarios qué canción recuerdas más de él y qué significó para ti su música. Tu opinión es importante, porque juntos mantenemos vivo su legado. El 19 de agosto comenzó como cualquier otro día, pero en cuestión de horas, todo cambió. Las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes confusos, publicaciones de luto y rumores que parecían demasiado fuertes para ser ciertos, hasta que llegó la confirmación. Ernesto Barajas había muerto en Guadalajara. Lo que parecía una jornada común se transformó en un capítulo trágico de la música mexicana. Fanáticos, periodistas y colegas no podían creerlo. Algunos incluso pensaron que se trataba de una noticia falsa, pero la realidad se impuso con crudeza. Fue la cuenta de Chamonix, especializada en espectáculos y corridos, la que soltó la primera bomba informativa. Fue un ajuste de cuentas. Palabras frías, pero que abrían un abismo de dudas. ¿Quién lo quería muerto? ¿Por qué justo ahora? ¿Y qué había detrás de esa frase tan contundente? Lo cierto es que, en minutos, la noticia se viralizó y el nombre de Ernesto Barajas se convirtió en tendencia, no por su música ni por un nuevo lanzamiento, sino por una tragedia que dejó en shock a todo un país. Y recuerda, si quieres más investigaciones que revelen lo que muchos prefieren callar, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de esta historia. Los primeros reportes apuntan a una verdad incómoda. Ernesto Barajas ya estaba bajo amenaza. No fue un ataque al azar, ni un crimen improvisado. Según versiones cercanas, el cantante habría recibido advertencias directas en Culiacán, su tierra natal, provenientes de gente no grata, con vínculos en el gobierno y el crimen organizado. Temiendo por su vida y la seguridad de su familia, decidió mudarse a Guadalajara, en busca de un refugio donde el ruido del poder y las balas quedara atrás. Pero el destino parecía escrito. Ni el cambio de residencia, ni la distancia, ni el silencio en redes sociales pudieron salvarlo. El ataque ocurrió con la precisión de un operativo planeado. 2 hombres a bordo de una motocicleta irrumpieron en la escena como sombras armadas. No hubo discusión, no hubo advertencias. Abrieron fuego directo contra Ernesto y sus acompañantes mientras se encontraban en una pensión de vehículos en Zapopan. El sonido de los disparos
rompió la rutina del lugar. En segundos, el miedo se apoderó de quienes estaban cerca. No se trataba de un robo, ni de un altercado fortuito. Era un ajuste de cuentas brutal y calculado. Lo inquietante es que este tipo de ataques llevan un mensaje detrás. No solo se elimina a la persona, se busca enviar una señal a quienes permanecen vivos. Nadie está fuera de nuestro alcance. La colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, se convirtió en el escenario de un capítulo oscuro. Una zona que hasta hace unas horas era rutina, tránsito de vecinos y ruido de motores, se transformó de pronto en un campo de guerra. Testigos afirman que los disparos retumbaron como un trueno, secos y continuos, que hicieron eco entre las calles estrechas. En cuestión de segundos, el silencio habitual fue reemplazado por gritos, llanto y el caos de quienes intentaban ponerse a salvo. Las balas no discriminaron. 2 hombres y una mujer quedaron tendidos bajo el ataque. Entre ellos, el líder de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, y uno de sus acompañantes, quienes murieron en el acto. La tercera víctima, una mujer, sobrevivió de milagro, aunque con heridas graves que la mantienen entre la vida y la muerte. El lugar quedó marcado con casquillos regados en el pavimento, un vehículo con vidrios rotos y el cordón de seguridad que pronto desplegaron las autoridades. Vecinos, asomados desde puertas y ventanas, observaban con miedo y en silencio, sabiendo que en su colonia se había escrito una de las noticias más estremecedoras del año. La violencia no solo apagó una voz reconocida en la música regional mexicana, sembró miedo en toda la comunidad artística, que entiende ahora que la fama no es un escudo, y que incluso el éxito puede convertirse en un blanco mortal. Hasta ahora, nadie cercano a Ernesto Barajas se ha atrevido a hablar. Ni familiares, ni colegas, ni representantes han ofrecido una declaración oficial. Ese hermetismo absoluto se siente como un eco que retumba más fuerte que las balas mismas. El silencio, lejos de traer calma, solo alimenta la incertidumbre. ¿Se trató de una venganza personal contra Ernesto? ¿O fue un mensaje más amplio, lanzado en medio de la guerra silenciosa que libran los carteles dentro del mundo del espectáculo? En los pasillos de la industria musical, la tensión es palpable. Muchos prefieren callar antes que arriesgar su vida. La ausencia de voces oficiales convierte cada rumor en verdad posible y cada especulación en un escenario aterrador. Lo cierto es que la incertidumbre duele tanto como la noticia misma. No saber quién está detrás, no entender por qué ocurrió y no escuchar a los más cercanos del cantante eleva el misterio a un nivel que atrapa a todos. Fanáticos, medios y artistas que ven en este caso un reflejo de lo que podría pasarles también a ellos. Ese silencio no es casualidad, es miedo. Y el miedo, en México, suele hablar más fuerte que cualquier comunicado. Lo ocurrido con Ernesto Barajas no fue un hecho aislado, ni una sorpresa total. El peligro ya lo había rondado antes. En el año 2023, su nombre apareció en una narcocuenta atribuida al CJNG, un mensaje escrito con la frialdad de quienes convierten las palabras en sentencias de muerte. Ernesto Barajas, deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana. Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La baja tiene dueño. Atentamente, CNG. Aquellas líneas eran mucho más que una advertencia. Eran una marca directa sobre su vida. Un recordatorio de que su música estaba incomodando a los amos de la violencia. En el mundo del regional mexicano, los corridos no son simples canciones. Son relatos que exaltan, incomodan o desafían a quienes dominan territorios. Y Ernesto, con su voz y presencia, había cruzado esa delgada línea.
La reacción fue inmediata. La agrupación canceló una de sus presentaciones más esperadas, en la Feria de Rosarito, Baja California, argumentando que se trataba de una recomendación de seguridad, tanto de las autoridades como de los organizadores del evento. Pero en el fondo, todos sabían lo que eso significaba. El miedo se había materializado. Para sus seguidores, aquella cancelación fue solo un tropiezo en la agenda de la banda, pero en realidad era un reflejo del clima que comenzaba a envolver al artista. Desde entonces, Ernesto bajó su perfil en redes sociales, aparecía menos en público y cuidaba sus palabras. Sin embargo, esa amenaza quedó flotando en el aire como una sombra que nunca se disipó. La pregunta es inevitable. ¿Fue esa advertencia del 2023 el inicio del camino que terminó en su asesinato en 2025? Tras aquella narcomanta del CJNG en 2023, Ernesto Barajas entendió que su vida había cambiado para siempre. Su nombre ya no era solo sinónimo de música, de corridos o de escenarios abarrotados. Ahora estaba escrito en una lista oscura, en la mira de quienes controlan territorios con sangre y miedo. Fue entonces cuando tomó una decisión que pocos artistas se atreven a reconocer: guardar silencio. En redes sociales, donde antes compartía su día a día, nuevas canciones y momentos con sus fans, comenzó a desaparecer poco a poco. Sus publicaciones se volvieron escasas, frías y calculadas. Cada palabra era medida, cada imagen revisada, cada interacción pensada 2 veces. Él sabía que en su mundo, un corrido podía ser más peligroso que un arma. Una sola letra, una frase mal interpretada o una dedicatoria equivocada podían convertirse en una sentencia. Por eso bajó el volumen, se mantuvo en las sombras y prefirió reducir su presencia pública. Pero esa precaución, aunque necesaria, no fue suficiente. Porque en el terreno donde se cruzan la música y el crimen organizado, el silencio nunca garantiza protección. Al contrario, a veces, el silencio es leído como debilidad, y la debilidad, en ese mundo, no se perdona. La gran incógnita es si Ernesto sabía que, pese a su silencio, su destino ya estaba marcado. ¿Intentaba ganar tiempo? ¿Esperaba que el peligro se olvidara? ¿O simplemente aceptó que vivía bajo una amenaza constante? Lo cierto es que, aunque intentó guardar un perfil bajo, la muerte terminó encontrándolo. Pero esa precaución, aunque necesaria, no fue suficiente. Porque en el terreno donde se cruzan la música y el crimen organizado, el silencio nunca garantiza protección. Al contrario, a veces, el silencio es leído como debilidad, y la debilidad en ese mundo no se perdona. La gran incógnita es si Ernesto sabía que, pese a su silencio, su destino ya estaba marcado. ¿Intentaba ganar tiempo? ¿Esperaba que el peligro se olvidara? ¿O simplemente aceptó que vivía bajo una amenaza constante? Lo cierto es que, aunque intentó guardar un perfil bajo, la muerte terminó encontrándolo. Hablar de Ernesto Barajas es hablar de mucho más que un cantante. Nacido en Culiacán, Sinaloa, creció rodeado del sonido de la tuba, el acordeón y los corridos que pintaban la vida en el norte de México. Pero desde joven demostró que no solo quería interpretar canciones, quería marcar un estilo propio. En el año 2004, tomó la decisión que definiría su destino: fundar la agrupación Enigma Norteño. Con una visión clara, Ernesto no se limitó a ser la voz principal. Se convirtió en productor, bajista y director creativo, moldeando cada detalle del grupo, desde los arreglos hasta la forma en que se presentaban en los escenarios. Ese esfuerzo rindió frutos rápidamente. En apenas 6 años, Enigma Norteño pasó de ser un proyecto local a consolidarse como una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano.
con presencia fuerte no solo en México, sino también en Estados Unidos. Sus canciones comenzaron a sonar en estaciones de radio de Los Ángeles, Houston y Chicago, conquistando a comunidades enteras que encontraban en su música un vínculo directo con sus raíces. Lo que distinguía a Ernesto y a su banda era su capacidad de transformar historias reales en corridos que hablaban de poder, traiciones y supervivencia. Su estilo único mezclaba crudeza con autenticidad, convirtiéndose en la voz de una generación que no solo escuchaba música, sino que veía en ella un reflejo de su propia vida. Con cada acorde, con cada letra, Ernesto logró lo que pocos artistas alcanzan: trascender fronteras y convertirse en un símbolo cultural. Y aunque su vida fue apagada, su legado musical ya es eterno. Hoy, la música regional mexicana está de luto. La partida de Ernesto Barajas no solo significa la pérdida de una voz inconfundible, sino también de un artista que había logrado convertirse en un referente de un género que cruza fronteras y generaciones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor. Fans desconsolados compartieron fragmentos de sus canciones, recordando los momentos en los que su música los acompañó. Colegas del género, algunos de ellos rivales artísticos, no tardaron en mostrar su respeto con palabras de despedida y solidaridad hacia su familia. Y los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, titularon la noticia como una de las tragedias más impactantes de los últimos años en el regional mexicano. Lo más doloroso es la incredulidad. Nadie esperaba que Ernesto, con apenas 41 años, terminara sus días de manera tan abrupta y violenta. Su voz, que tantas veces cantó sobre los riesgos y las sombras del poder, se apagó precisamente bajo esas mismas circunstancias. Pero junto con la tristeza, surge también la intriga. Porque, aunque la noticia confirma su asesinato, las razones aún no están claras. Fue la consecuencia inevitable de aquellas viejas amenazas que lo persiguieron durante años. ¿O existe algo más profundo, un secreto aún oculto detrás de su muerte? La herida está abierta y México entero lo sabe. Su legado seguirá vivo en cada escenario donde alguna vez resonó su voz, pero su ausencia deja un vacío imposible de llenar. Y dime tú, ¿crees que este crimen estuvo realmente relacionado con esas advertencias pasadas? ¿O hay algo mucho más oscuro que todavía no se ha revelado? Hoy, Ernesto Barajas ya no está entre nosotros, pero su voz, su bajo y su esencia seguirán resonando en cada escenario donde alguna vez se escuchó su música. Su partida no solo significa la muerte de un cantante. La violencia le arrebató la vida a un padre, un amigo y un símbolo del regional mexicano. En sus corridos narraba historias de poder, de batallas y de resistencias, y al final, el propio destino lo alcanzó en medio de la misma violencia que tantas veces retrató en su arte. La tragedia nos deja una herida abierta. La pregunta eterna de por qué la música, que debería unir y sanar, termina cruzándose con la sangre y el miedo. La verdad detrás de su asesinato sigue envuelta en sombras, y probablemente así permanezca por mucho tiempo. Lo que nadie podrá negar es que su legado sobrevivirá más allá de las balas. Cada fan que escuche su voz, cada acorde que reviva su estilo, será un recordatorio de que la música es más fuerte que la muerte. Si quieres más investigaciones sobre los secretos, tragedias y misterios que rodean al mundo del espectáculo, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este video.